Buenas tardes, mi nombre es Ramiro Rodríguez Fuentes y hoy les voy a hablar sobre las habilidades de la comunicación verbal. Este tipo de habilidades son las que hacen posible que el hombre pueda comunicarse con sus semejantes, más allá de sí mismo, y le permite que adquiera cierta capacidad de conciencia, no solo sobre él, sino también sobre los demás, sobre el mundo y el entorno que lo rodea. El proceso de la comunicación va mejorando mediante otro proceso, o el proceso de madurez, que desde pequeños empezamos a comunicarnos, ya sea con nuestro papá, con nuestra mamá, con compañeros. Y bueno, ¿qué es el fin de esto? El fin de esto es ir aprendiendo cómo podemos comunicarnos y cómo debemos hacerlo. Con el paso del tiempo aprenderemos que debemos respetar y debemos ser respetados por nosotros y por ellos. El comunicarnos verbalmente requiere de 4 habilidades o 4 experiencias, que son el leer, el hablar, el escribir y el escuchar. Sin estas 4 habilidades no sería posible comunicarnos con los demás. Existen diferentes características de la comunicación. Una de ellas es la expresividad, que depende del tono y de los gestos que utilicemos para transmitir el mensaje de forma clara. Otro de ellos es del vocabulario. ¿Qué quiere decir con el vocabulario? Tenemos que utilizar un vocabulario que todo el público pueda comprender para así transmitirlo de manera correcta. Y el último de estas características es la asertividad. ¿Qué quiero decir con esto? La asertividad es la habilidad para transmitir lo que queremos y lo que deseamos de una forma breve y concisa. Bueno, a continuación les hablaremos sobre los elementos de comunicación o habilidades de comunicación no verbales. La comunicación de manera verbal o no verbal es una forma que establece una relación con los demás. Este es el medio por el cual podemos comunicarnos y demostramos las habilidades con nuestros semejantes y con nuestros compañeros de trabajo, ya sea de oficina o incluso hasta de escuela. Les resumiré 5 grandes puntos que componen estas habilidades. El uno es la kinestesia. Esta consiste en que las expresiones de nuestro cuerpo expresan sentimientos, emociones. Por ejemplo, el rostro. El rostro tiene mucho que ver con eso, ya que cuando entramos en una conversación con alguien, nuestro rostro refleja lo que sentimos por dentro. El siguiente punto es la paralingüística. Algunos elementos de esta dimensión pueden influir en este ámbito o en este tipo de habilidades. Por ejemplo, la fluidez del volumen, el tono, la rapidez, todo eso tiene que ver. Son factores que afectan directamente a la comunicación. Si una persona habla muy rápido, nadie le va a comprender. Si una persona emplea las palabras de una manera con un tono muy bajo, no será escuchado. Estos son factores que afectan directamente a la comunicación. Y si tenemos un buen control de ellos, podremos tener una buena comunicación con los demás. Otro punto es la proxemia. ¿Qué quiero decir con esto? Es el uso del espacio personal. Se refiere a que cuando una persona, o dos, o ya sea más, tienen una conversación, el espacio depende de la confianza, o viceversa. Si tú tienes mucha confianza con ese individuo, pues tendrás una distancia muy corta entre él y tú. Si no tienes confianza con él, será totalmente lo contrario. El entorno físico. En él se establece una relación entre interlocutores para crear un clima o un ambiente estable y agradable para comunicarnos. Y por último, el tiempo. Este es un factor muy importante, ya que el tiempo influye en todo. Si una persona quiere hablar contigo y tú vas con prisa y no lo escuchas, la comunicación se verá afectada totalmente. Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Rosas y yo hablaré sobre las habilidades de comunicación oral. Cuando hablamos de la comunicación oral, debemos tener presente que este trabaja en 2 aspectos muy importantes, que son la comprensión y la expresión. La primera permite que se analice la información entregada de manera verbal y que sea utilizada.
La segunda es la expresión, que permite que el lenguaje sea oralmente adaptándose a las diferentes situaciones. Para la comunicación oral debemos poner en práctica ciertos puntos clave. El primero es el respeto, que con el respeto el interlocutor o los demás, así sea solo una persona o sea un auditorio entero, todo el mundo merece respeto, por eso todos somos importantes y todas las opiniones de los demás valen. El otro es el impacto. El impacto de la información en sí consiste en captar la atención del oyente, puesto que si el oyente tiene nuestra atención y yo tengo la atención de él, la conferencia o en sí la exposición será mejor dada. Otra es la claridad. Una vez que se ha traído a la atención del oyente, la claridad al transmitir la información es importante, puesto que ocupas que todos entiendan tu mensaje. Otra muy importante es la seguridad. Este elemento es primordial, así que al exponer nuestras ideas es necesario hacerlo de manera segura para que no nos sintamos atemorizados por el escenario o en otros casos por los oyentes. Y por último, el escuchar. Una vez que ya hayas acabado de exponer, siempre tienes que abrir un espacio con respeto, pero un espacio para las preguntas, para que ellos se sientan importantes y podamos ver todas las dudas que tengan. Para lograr una buena comunicación oral es importante seguir una estrategia de los tres elementos. Los elementos visuales, los vocales y los verbales. Los elementos visuales consisten en sí en los ademanes o las expresiones físicas o el vestuario. Si los oyentes ven a un hombre bien vestido y con mucha seguridad, se sentirán más atraídos hacia la exposición. Los elementos vocales consisten para atraer la atención de los oyentes, como con el timbre, la entonación, la dicción, la pronunciación o el ritmo con el que hablas. Los elementos verbales constituyen en sí en la forma de estructurar la oración, en la utilización de verbos, sustantivos, en sí la forma de estructurar un buen discurso para los oyentes. En la comunicación existe una estrategia llamada escucha activa, que pues esto más que nada fue proporcionada por el psicoterapeuta Carl Rogers. Su trabajo que él hizo fue un aporte importante para la psicología porque fue el enfoque humanista. Bueno, el escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar, no solo de expresar nuestros sentimientos, sino también nuestras ideas. La comunicación, para que tenga sentido, se tiene que ser un proceso dinámico o dialéctico. Es decir, cuando nosotros mismos somos capaces de expresar nuestras ideas o sentimientos. El oyente. Bueno, el oyente es el que percibe, escucha y sobre todo entiende el mensaje. Pero esto no nada más es responsabilidad del oyente, sino también viene siendo responsabilidad del comunicador, porque él también puede generar un escucha activa para poder adaptar el mensaje emitido. Y pues es más difícil, ¿cómo decir? Es más difícil escuchar que hablar, porque pues para todo esto hay que tener con una persona una conversación eficaz. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Millán. Hoy les hablaré acerca de las habilidades para la comunicación oral, enfocándome en los elementos visuales, vocales y verbales. Bueno, primero que nada vamos a hablar acerca de los elementos visuales. ¿Qué son los elementos visuales? Los elementos visuales son elementos físicos que se ven cuando nos comunicamos. ¿A qué voy con esto? Es todo aquello que captamos a través de la vista, permitiendo al receptor una percepción favorable de quien comunica.
De esta forma, los gestos, los movimientos, la apariencia física son elementos que constituyen una habilidad para comunicarnos el uno con el otro. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, ya que esos mismos elementos pueden convertirse en un obstáculo para la transmisión del mensaje. Bueno, ahora les hablaré acerca de los elementos vocales. Los elementos vocales constituyen uno de los principales activos para atraer la atención a nuestro discurso. El timbre de voz, la fuerza que se imprime al hablar, la entonación, una buena modulación, el ritmo de las palabras y el volumen. Un buen manejo de estos elementos mantiene la atención de nuestros interlocutores y tiene que ver de manera directa con una habilidad oral. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que no es la misma fuerza, ni entonación, ni volumen los que se emplean para emitir una orden de los elementos a los que se recurre cuando se da un mensaje de condolencia. Por último, les hablaré acerca de los elementos verbales. Son todos aquellos que constituyen el habla, las palabras, la forma de estructurarlas en oraciones, los verbos que se utilizan y el tipo de adjetivo le dan una forma distinta a las oraciones que finalmente van construyendo un discurso. Soy Roberto González y les vengo a hablar acerca de las funciones del comunicador. Cuando nos referimos al comunicador, independientemente de su perfil profesional o laboral, nos referimos a que tiene un rol específico de expresar algo. Todos nos regimos por normas o conductas establecidas. Por lo tanto, dentro de una sociedad, al momento de comunicarnos, también cumplimos con el rol de ser comunicadores. El rol del comunicador tiene específicamente 5 puntos: lingüística, social, comunicativa, simbólica, cultural. La función lingüística es cuando el comunicador empieza a generar las ideas. Las ideas se ordenan de acuerdo con el texto. Esta función es muy variable y se puede expresar de manera tanto formal, informal, etc. La función social representa diversos roles dentro de un sistema social. Permite que el comunicador pueda interactuar de manera apropiada frente a diversas situaciones. La función simbólica. Actualmente esta función está representada más que nunca. Las redes sociales y las nuevas formas de comunicación han desarrollado símbolos y códigos que se puedan expresar en estos ámbitos. Tal ejemplo son como los emoticones, que te puedes expresar con ellos sin ninguna palabra alguna. Ahora bien, sigue la función cultural. Es en la que el comunicador hace que se valoren todas las diferencias y similitudes de las condiciones de ciertas y diversas culturas. Para terminar, sigue la función organizativa. Esta es en la que el comunicador se vale de su jerarquía para poder expresar sus ideas.